Yo diría que lo que más me gusta, que también por eso le dedico mi tiempo libre, es como que te alejas en cierto modo del mundo un poco y te pones como tú sola, ¿no? Como con tu ser, pero tampoco piensas tanto en tu día a día y en tus pensamientos y en tu vida. Creas como nuevos personajes, nuevas mentes, nuevas emociones y como nuevas vidas al fin y al cabo. Narras historias que tampoco son tuyas, pero al final estás como tú sola y al final cuando estás muy centrado en algo, quieres seguir haciéndolo, ¿no? Su atención, por favor. Mi nombre es Roger Casas Alatriste y en este podcast conversaré con personas expertas en el mundo de la economía de la atención, ya sean creadores, curadores o consumidores de contenidos. Hoy en Su atención, por favor, hablaremos con Lucía Zúñiga Ramírez, una joven autora quien a los 15 años de edad ha publicado su primer novela, Un viaje de graduación. Lucía es una apasionada de la lectura y a los 13 años y en pleno confinamiento decidió ponerse a teclear y no paró hasta terminar su libro y conseguir que se lo editaran. Con Lucía hablaremos sobre cómo ella se siente realizada por el mero hecho de escribir, sobre qué puede hacer una escritora novel para conseguir que la editen y sobre qué debemos hacer quienes trabajamos en contenidos para captar la atención de las personas más jóvenes. Muchas gracias por prestarnos su atención durante los próximos 30 minutos en los que conversaremos con una invitada muy especial, con Lucía Zúñiga Ramírez. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, muchas gracias. Oye, pues Lucía, sin duda eres la invitada más joven que hemos tenido en este podcast, porque ¿nos puedes decir cuántos años tienes? 15. 15 años. ¿Y a qué edad comenzaste a escribir? Yo comencé a los 13 años y terminé el primer libro a los 14. Cuéntanos cómo fue ese momento en el que te pusiste a escribir. Bueno, pues la verdad es que fue un momento muy improvisado. La mayoría de los escritores supongo que desde mucho antes tenían relatos cortos escritos o les gustaba mucho escribir. A mí, desde luego, cuando tenía que escribir alguna redacción en el colegio, pues sí me entretenía, pero hasta ahí. No escribía por propia voluntad. Pero empecé en la pandemia del COVID-19. Ya habían pasado esos 3 meses de encerramiento total, pero nosotras ya estábamos de vacaciones, ya no teníamos que asistir al colegio, pero mis padres sí que tenían que seguir trabajando, obviamente, y teníamos salidas muy limitadas, como ir al súper, farmacia y ese tipo de cosas, pero aún no podíamos salir para hacer cualquier cosa. Entonces, pues sí, estaba como muy aburrida y había ciertas actividades que ya me cansaban de repetirlas todo el tiempo. Entonces, yo estaba leyendo un libro. Antes me limitaba muchísimo a leer y estaba leyendo uno de esos pocos libros que me gustaban en aquel momento y pues estaba disfrutando realmente de lo que estaba sucediendo en el libro. Y estaba como tan contenta y entreteniéndome tanto que dije, yo también quiero hacer algo para que la gente se entretenga tanto. Entonces, en ese mismo momento, como que encendí el ordenador y me puse a escribir cualquier cosa que obviamente, como en ese momento fue tan imprevisto, no tenía ni idea de qué quería que se tratase el libro. Entonces, luego ya al segundo día, ya borré todo y ya empecé con una idea más clara. Y poco a poco fui perfeccionándolo todo. Y entonces seguiste escribiendo y ¿cuándo te diste cuenta de que eso que habías empezado a escribir era un libro? Bueno, pues yo desde que empecé, desde ese día que contaba antes, como que sí quería que fuese un libro, pero obviamente una cosa es proponerte querer escribir un libro y otra cosa es pues sí terminarlo. Entonces cuando lo terminé, la verdad es que me sentí como muy satisfecha conmigo mismo y como muy realizada, porque, pues como decía, nunca había escrito antes, ni había tomado cursos, ni me había interesado en la escritura hasta ese día. El primer capítulo sí fue muy como que aún ni siquiera sabía que realmente estaba escribiendo. Entonces, luego ya en el segundo capítulo yo me sentí como muy familiarizada, ya sentí que estaba como conociendo a los personajes, ya estaba como perfeccionando un poco la historia. Y luego ya pasaron hasta que llegué al 9º capítulo, que es el último.
Y la verdad es que me gusta mucho terminar un libro, en el buen sentido obviamente, pero me siento como muy contenta porque es como un logro y como que sé que lo he terminado y es como, bueno, en este caso mi primer libro, pero bueno, un libro más, ¿no? Y entonces terminaste de escribir y dijiste, ¿y ahora qué hacemos con esto? Bueno, pues teníamos como dos planes paralelos. Estaba el plan de mi madre y el plan de mi padre. Mi madre, que era más como realista, estaba contactando con un montón de empresas de autoedición para ver como cuál era la que más confianza nos daba y con cuál pensábamos que como que nos podía ayudar mejor y entender mejor lo que nosotros queríamos. Y entonces el plan de mi madre no pues era pues imprimir unos 10 libros, 20 máximo, y dárselos como a toda mi familia, a mis padres, a mi hermana y a mí. Y el plan, entonces sí, como que estuvo hablando mucho y conversando con ellos y ver como cuánto costaba y todo eso. Y el plan de mi padre, y yo lo apoyaba de vez en cuando y estaba con él, era más buscar editoriales, era más como más a lo grande y era más soñar, porque obviamente no es como muy fácil publicar un libro y me lo estaban diciendo todo el tiempo que no me preocupase, si no me lo publicaban era normal y me estaban como tranquilizando todo el tiempo, pero bueno, por soñar tampoco vamos a perder nada. Y entonces tú te pusiste a escribirle correos a las editoriales. Bueno, no son correos exactamente, es como que hay que buscar páginas web o sea, en Google y ahí ya te ponen como, ¿quieres colaborar con nosotros? Pues respóndeme a estas preguntas. Entonces eran preguntas como, pues como algo que debamos saber de tu libro. Yo ya ponía que era una colección. O luego como, dinos de qué se trata tu libro un poco, resumidamente. O dinos para qué edades piensas tú que va dirigido el libro. O tú qué querías recalcar en el libro. O así, preguntas de ese estilo. Y luego ya les tenías que mandar la novela. Y pues si les interesaba un poco las preguntas que habías hecho, ya se leían la novela. ¿Cómo lo hiciste para llamar la atención de los editores? Pues la verdad es que yo misma me sorprendí un montón porque sí era algo como que no me esperaba mucho, pero yo le puse el máximo al libro. Y hay algo que a mí me como apetecía hacer desde un principio, que era como para mantener, o sea, mi intención era mantener despierto al lector y como mantenerlo muy entretenido. Y es distinta tipografía. Si ves el libro, hay distinta tipografía, hay cosas que están en negritas, que tienen distinta letra, hay pues letras, pues obviamente la normal. Y hay también como mayúsculas, minúsculas, o sea, siento que hay como mucho movimiento en el libro y mucha gente de hecho piensa que esto fue como cosa de la editorial, pero fui yo quien desde el principio quiso como animar un poco al lector y como querer que se entreteniese de verdad, entretuviese y, y como divertir un poco la situación y darle movimiento. O sea, más que, o además de que la historia es interesante, entonces le añades estas cosas visuales, ¿no? Para que... Sí, exactamente. Y luego también como va un público dirigido de 8 a 13 años, según ya me dijo la editorial, que también era lo que yo tenía pensado, pues también puse como yo creo que cosas que le puede interesar a esos niños, como por ejemplo ponían como muchas travesuras que hacían o muchas aventuras, pero para esa edad como muy divertidas. O luego ponía como a chicas mayores para que también tuviesen la libertad. O sea, mis protagonistas tienen 18 años, son más mayores que yo, pero es para que tuviesen la libertad de como hacer un montón de cosas como ellas solas sin estar como con los padres todo el tiempo. Ok, pero entonces tú cuando empezaste a escribir ya estabas pensando en el público que iba a leer lo que tú escribías. Pues sí, poco a poco como que me fui centrando más en qué pensaba que a ese público como que podía gustarle y podía querer. Pero ¿cómo te imaginas o sea, cómo te imaginabas a las lectoras de tus libros? ¿Como tú? O sea, por ejemplo, o sea, decías, ¿mis amigas les va a gustar esto? O sea... Sí, a mis amigas yo creo que les podía también gustar mucho, pero sobre todo a gente un poco más pequeña. Pero sí, yo quería como que se entretuviesen mucho y
que fuese como, obviamente, no para que lo hiciesen en la vida real, ese no es el punto del libro, pero como que tuviesen algo que hacer divertido. Oye, una cosa muy importante que no hemos hablado, ¿de qué se trata el libro? Pues el libro va de 5 amigas que tienen 18 años, que son Eri, Lu, Lucy, Marta y Mariana. La protagonista es Erika, que es de mi madre, y Mariana es mi hermana. O sea que se llaman así, ¿no? Sí. Luego la personalidad no tiene nada que ver, pero sí, por el nombre es por ellas. Y son estas 5 amigas que tienen 18 años y entonces en el primer capítulo te va como a narrar y a contar y para una introducción para que te des cuenta de que ya están en la última semana de segundo de bachillerato, ya estaban a punto de terminar el colegio y entonces ya en el segundo capítulo pues ya se gradúan. Y sus padres, primero se gradúan al estilo americano porque se me hace también, hablando de los lectores, que es como la típica forma en la que salen las películas y que es como súper entretenida y es como algo distinto aquí en España, ¿no? Entonces también sentí que eso también podía ser como muy divertido y podía como llamar también la atención. Y luego ya, eso es con todo el colegio, pero luego ya cuando tienen su fiesta, ellas 5, sus padres les dan la sorpresa de que van a irse un mes a un lugar de Italia como sorpresa. Entonces por eso se llama un viaje de graduación y ahí es cuando ya van a estar como un mes solas, que eso es como lo más como intrigante porque pues pueden hacer cualquier cosa y los padres no se van a enterar al fin y al cabo. Y ahí es cuando tienen todas las aventuras y todas las travesuras. Qué divertido, ¿no? O sea que escribes entonces tu historia sobre chicas que son mayores que tú para chicas que son más jóvenes que tú. Sí, porque yo sobre todo como que quería que fuesen mayores más que nada porque quería que tuviesen esa libertad de poder ser solas a Italia y no tener que estar con los padres, porque al final pues los padres como que van a limitar un poco a hacer ciertas cosas. Siempre, ¿verdad? Lo siento, pero sí. La verdad es que es su papel, tal vez. Oye, bueno, vamos a volver otra vez a la escritura. ¿Qué es lo que más te gusta de escribir? Pues la verdad es que me gustan un montón de aspectos de la escritura, pero yo diría que lo que más me gusta, que también por eso le dedico como mi tiempo libre, es como que te alejas en cierto modo del mundo un poco y te pones como tú sola, ¿no? Como con tu ser, pero tampoco piensas tanto en tu día a día y en tus pensamientos y en como tu vida. Creas como nuevos personajes, nuevas mentes, nuevas emociones y como nuevas vidas al fin y al cabo. Entonces narras historias que tampoco son tuyas, pero al final estás como tú sola y al final cuando estás muy centrado en algo, como que quieres seguir haciéndolo, ¿no? Entonces, sí. Hace rato comentabas, y también en la presentación del libro comentaste, que una vez que terminaste de escribir, independientemente de que te hubieran hecho caso las editoriales o la editorial, te habías sentido realizada solamente por el hecho de escribir el libro. Sí, yo creo que dije aquello porque me sentía como muy satisfecha conmigo misma porque pues al final soy como muy joven como para haber escrito un libro y entonces me sentía como muy orgullosa porque había cumplido, o sea, había hecho un gran logro ya en mi vida y me sentía como muy contenta conmigo misma porque al final, como dije antes, como que terminar un libro me gusta porque es como que uno pues más, también como dije antes. Entonces sí, como que sentí que había hecho un gran logro y como que me había superado. Y sí, me quedé con muchas ganas de escribir el segundo. Que estás ya en ello, ¿no? Estoy ya en ello, sí. Muy bien. Oye, y una cosa que también me gustó muchísimo del libro es que en los agradecimientos le das gracias al COVID. Sí, porque al final todo lo malo tiene algo bueno. Y fueron meses como muy duros de no poder salir en ningún momento y solo poder salir a la farmacia, que por suerte pues no iba a la farmacia. Entonces es como que gracias a todo ese aburrimiento se me ocurrió la idea de escribir un libro, porque tal vez pues siempre como te pones límites y tal. Entonces si hubiese estado en el colegio y si hubiera como
si hubiera tenido vida, aparte de estar encerrada en casa sin hacer absolutamente nada, si hubiera dicho, ay, es que no voy a tener tiempo porque entre la tarea, entre el cole, entre que quedo con mis amigas, con las amigas de mis padres, tal cual. Entonces, como que gracias a que sabía que tenía el tiempo, dije, pues no tengo excusa y lo voy a hacer ya. Me parece un gran detalle y de muchísima madurez. Oye, ¿y para ti escribir qué es? ¿Un juego, un hobby, un trabajo? ¿Cómo lo ves? Yo lo veo como un hobby porque a mi trabajo, o sea, obviamente tu trabajo puede ser tu hobby, independientemente de cuál sea tu trabajo, pero a mí como trabajo en esto de escribir libros, en mi caso, y novelas, es como que la editorial te ponga de este día tienes que entregarme este libro, entonces como que tienes presión y como que te sientes un poco presionada y es cuando llegan un poco los bloqueos de escritor, ¿no? Entonces yo como que escribo pues solo cuando me inspiro y cuando me llega la inspiración, que tal vez una semana estoy toda la semana escribiendo y tal vez espero semanas a que se me ocurra alguna idea buena porque tengo como un bloqueo, pero no lo veo como bloqueo, porque lo veo como si ahora no me llega la idea, me llegará en otro momento. Pero tal vez si me hubieran puesto una fecha de este día me tienes que entregar el libro, sí lo hubiera visto como un bloqueo, porque sí me hubiera sentido más presionada. Entonces yo lo veo como hobby y solo cuando me llega la inspiración y si no, pues hago cualquier otra cosa. ¿Y escribes todos los días? No. Como te he dicho, escribo solo cuando me llega la inspiración, entonces hay veces que sí escribo muy seguido, porque hay veces que sí estoy como muy metida en la historia, y hay veces que no es que no esté metida en la historia, sino que, por ejemplo, tengo que escribir como otro capítulo o algo y como que no sé exactamente qué quiero que pase. Tengo la idea principal, pero no sé exactamente qué quiero que suceda. Sí. Porque yo siempre antes de escribir me pongo una escaleta, que una escaleta es como un cuaderno en el que te apuntas lo importante de lo que va a suceder en la historia. Entonces solo dura, pues yo qué sé, ocupo como solo 2 caras o incluso una y luego ya mis capítulos suelen durar entre 12 y 16 hojas, entonces luego ya desarrollas un montón, obviamente, pero como que me pongo las ideas claves, entonces pues tal vez no me llegan esas ideas, ¿no? Justo en el momento, entonces pues espero hasta que me lleguen. Oye, ¿y no te has planteado, o no, a lo mejor ya lo estás haciendo, meterte, no sé, en un curso de narrativa o de escritura o algo así? Quiero hacerlo, sí, estamos viendo, pero como que no encuentro uno que realmente me guste porque una vez fui a uno, pero era como gente bastante ya, o sea, no de mi edad, eran más mayores. Viejos como yo. No, pero o sea, tenían más 30 y 40 que no son viejos para nada, pero yo tengo 15. O sea, somos viejos. Y hay... No está mal que nos lo digas. No, pero hay en cursos donde todo lo contrario, eran gente de 7 años y tampoco quería estar con gente de 7 años. Entonces como que aún no he encontrado a alguien como de mi edad, por así decir, pero sí estoy buscando. Ahí hay que decirle a la gente que tenga escuelas de escritura para chicas de 15 años que trabajen su posicionamiento en Google. Exacto. ¿No? Oye, y ya para terminar de la parte de tú como escritora, cuéntanos ese momento en el que una editorial te responde y te dice, queremos editar tu libro. Wow, pues fue increíble ese día, siempre lo recordaré porque era un viernes creo y estábamos volviendo de clase, bueno del colegio y justo ese viernes, pues como era viernes estábamos viniendo con 2 amigas nuestras, entonces como que llegamos juntas porque íbamos al mismo cole y pues volvimos juntas a mi casa para pues una tarde de chicas. Y me acuerdo que justo ese día una cantante que nos gusta muchísimo a mi hermana y a mí sacaba una canción, entonces como que en cuanto llegamos la quisimos escuchar, pero mi madre antes de escucharla nos dijo que no, que antes todas nos teníamos que sentar en el sofá, entonces me hizo un poco raro que estuviese como decidiendo qué íbamos a hacer ese día y de pronto ya sacó una hoja que era el correo que me había mandado la editorial, aunque en ese momento no lo sabía, y nos empezó a leer porque también tenía como algunas cosas subrayadas y algunas palabras que me había como dicho la editorial y ya me puse a dar saltos y saltos y saltos por la casa y a abrazar a todas mis amigas y me puse muy, muy contenta porque por mucho que siempre fuese algo que lo veía más como lejano y más como en mi imaginación y me inventaba como historias, pero como que nunca lo vi como que realmente pudiese pasar. Entonces me sentí como muy contenta y empecé a dar brincos por toda la casa. Pues muchísimas felicidades, no es para menos. Gracias.
Oye, ¿y te has planteado así en plan de, oye, qué te gustaría estar escribiendo o cómo te gustaría estar, o historias te gustaría estar contando en 5, en 10 años, algo así? ¿O ni siquiera no has pensado en eso demasiado? No lo he pensado porque yo creo que como que en esos 5 años ya se me llegará la idea y tal vez pues yo digo, quiero escribir esto, pero tampoco sé muy bien ahora cómo escribir X cosa, ¿no? Entonces pues será en ese momento se me llegará a ocurrir alguna idea. También quiero cambiar como de género en algún momento, quiero como probar nuevas cosas y, y ya se me irá ocurriendo, pero ahora no sé. No hay prisa. Quiero preguntarte cosas de Lucía Zúñiga Ramírez como consumidora de contenidos. ¿Cuáles son tus libros favoritos? Yo antes, como ya mencioné, me limitaba muchísimo, muchísimo, muchísimo a leer, que fue cuando empecé el libro. Solo leía 2 colecciones, que era La diversión de Martina y Las mellizas de Sullivan, y la verdad es que los recomiendo un montón porque de ahí es de donde me he como tratado de inspirar para el libro. No son más o menos distintos, aunque obviamente no tienen nada que ver. Y luego ya como que pasó el tiempo y como que no leí. Y luego para el libro me empecé a dar cuenta de que si quería ser escritora tenía que leer, porque si no, no podía sacar las ideas. Y por mucho que fuese un género totalmente distinto, al final me iba a dar ideas de nuevas palabras, nuevas expresiones y nuevas formas para atraer al lector. O sea, yo. Entonces, luego ya volví a retomar la lectura, pero ya distinto. Antes ya leía pues narrativa juvenil, o sea, infantil, perdón, que es de donde viene el libro, y ahora ya leo juvenil. Entonces ya es distinto, pero al final, como digo, me sigue dando ideas. Entonces ahora mi escritora favorita definitivamente es Mercedes Ron. Y el libro mi libro favorito es Culpa Mía, que es de la trilogía Culpables, y Boulevard, que es de Flor M. Salvador. Ok. Oye, y además de los libros, ¿qué otros contenidos consumes? ¿Series, redes sociales? Mi serie favorita, que tampoco tiene nada que ver con el libro, es La Casa de Papel. Okay. Y luego por de redes sociales, pues TikTok, Instagram y bueno, WhatsApp. Y en cuanto a cómo me influyen un poco para escribir, tampoco diría que mucho, pero sí, por ejemplo, sigo a muchas escritoras como que me gustan mucho y cuando suben como historias de sus firmas me inspiran mucho porque pues yo también en algún momento me gustaría como tener todo ese público, ¿no? Que es un montón, pero como me inspira mucho entonces enseguida como que enciendo mi ordenador y me pongo a escribir. Entonces cuando sí suben ese tipo de como sus nuevos libros o sus nuevas firmas o todas esas cosas sí me inspiran mucho. ¿Y eres consciente de que tú como escritora compites con esas otras escritoras y con La Casa de Papel y con los de TikTok y con Instagram y demás? O sea, que tú estás tratando de captar la atención de otras personas que están también tratando de captar la atención de chicas como tú. ¿Qué te hace pensar eso? ¿Cómo te hace sentir eso? Obviamente como que pues ahora no tengo nada que ver con todas esas cosas y todas esas redes y todas, bueno, ese tipo de personas, pero sí como que sí me gustaría aspirar en algún momento y entonces como que sí, pues sí por eso le dedico como tiempo a escribir cuando me apetece y cuando estoy inspirada y sí como que les comento a mis amigas y a mis conocidos que he escrito un libro y tal, entonces como que sí lo intento publicitar porque sí quiero como pues, ¿sabes?, superarme aún más. Correcto. ¿Cuáles claves nos darías para la gente mayor, ¿no? O sea, los que estamos trabajando en el mundo de los contenidos y que estamos intentando hacer cosas que conecten con gente como tú? ¿Cuáles son las claves que nos darías para captar la atención de una chica de 15 años como tú? Pues, en cuanto a los libros, ya que vengo aquí como escritora, a mí hay 2 cosas que como que pido un poco de los libros y es primero que tenga como 400 páginas, 300 está bien, pero como 400 o 400 y algo, pero luego si son menos se me hace como un libro como muy corto y como
que luego no tiene por qué no pasar, obviamente, pero como que simplemente siento como que no van a pasar muchas cosas, que luego pueden pasar muchísimas cosas. Y si es más largo, se me hace como, buah, como que me da muchísima pereza leerlo porque ya es como demasiado largo y si no me gusta, como que siento que me lo tengo que acabar porque tal vez termina muy bien y yo como que estoy diciendo, buah, está aburridísimo y luego está muy divertido. Entonces, primero eso, como esa duración, que no es ni mucho ni poco. Y luego también no me gustan mucho las historias como que todo el tiempo va bien. Me gusta como que haya como mucho drama y conflicto y que como que siempre que pasa algo bueno, luego como que termine pasando algo como malo. Y así como que no esté todo el tiempo igual, que haya como cosas buenas, pero también como cosas malas y como distintas emociones. Muy bien, historias que avancen. Sí. Bueno, ya vamos casi a terminar la entrevista y me quedan 2 preguntas fundamentalmente. Perfecto. La penúltima es, ¿en dónde está tu atención en términos generales en estos momentos? Pues yo ahora que tengo como una editorial que me ha dicho que me quiere publicar toda la colección, que no ha leído ni el segundo porque apenas lo estoy escribiendo y ya me lo quiere publicar, o por ejemplo yo creo que va a tener 5 libros la colección y como que también me quieren publicar el 5.º y tal, que ni he empezado obviamente. Entonces yo creo que ya que tengo como esta oportunidad tan grande de que ya una editorial como que quiera publicarme toda la colección conmigo, y que quiera trabajar conmigo sin saber muy bien lo que voy a seguir escribiendo porque solo han leído mi primer libro, yo creo que ahora como me estoy centrando mucho en escribir realmente solo cuando tengo inspiración, con la finalidad de que escriba muy bien, que no escriba como voy a ponerme a escribir porque hace mucho que no escribo, pero escribir sin ganas. Sí quiero como escribir bien, solo cuando me apetezca y como sí poner este tipo de distinto tipo de tipografía y como tener muchas ideas para alargar el libro, pero no de una manera aburrida de este tipo que describen un montón una escena, que eso no me gusta, pero como sí alargarlo en cuanto a que sí te cuente muy bien todo lo que está pasando y todo lo que estoy sintiendo y no solo decirte hice esto y ya está. Entonces sí, yo creo que ahora me estoy centrando mucho en escribir muy bien para que ya que me lo van a publicar, la gente que me lea ya como que les guste desde un principio. O si no les gusta no pasa nada, pero que yo sepa que he dado mi máximo y que no como que haya podido dar más y que solo por eso no les vaya a gustar. Pues me parece un excelente enfoque. Bueno, y por último, ¿a quién nos recomiendas que entrevistemos en Su Atención, por favor? Pues como he dicho antes, mi autora favorita es Mercedes Ron. Escribe narrativa juvenil romántica y ella lleva 2 trilogías y una biología y es una escritora de Sevilla. Bueno, nació en Argentina, pero ahora vive en Sevilla y hay muchos lectores la leen y yo creo que a muchos como yo les encantaría que estuviese aquí. Buenísimo, pues tomamos nota y ya la estaremos buscando. Y ya por último, sí, dinos los datos de tu libro, cómo se llama, dónde lo podemos comprar y todas esas cosas. Un viaje de graduación está en la Casa del Libro, no en físico, pero sí está sí lo puedes pedir online. Está en Amazon y está en muchas librerías, que hay una página en internet que si pones Lucía Zúñiga Ramírez y un viaje de graduación te sale un mapa de todas las partes de España donde se ubica, todas las librerías donde hay. Pero sí, en principio online se puede conseguir en muchas partes, muchas librerías. Buenísimo. Oye, Lucía, pues ha sido un placer conversar contigo. Hay muchísimos aprendizajes de todas las cosas que nos han contado y sobre todo me da muchísimo gusto que estés tan realizada haciendo lo que más te gusta. Muchas gracias. Y muchas felicidades. Y para todas las personas que nos están escuchando, muchísimas gracias por su atención.
Esto ha sido Su Atención, por favor, el podcast que reúne a los mayores expertos en el mundo de la economía de la atención. Si quieres saber más de este proyecto transmedia, sigue las redes sociales del Cañonazo: LinkedIn, Instagram, Facebook o Twitter. Este podcast, Powered by El Cañonazo, ha sido posible gracias a... Director de producción, Manfredi Giannoni. Producción, redacción y comunicación, Marisa Mañanos. Tema musical, Iván Raimores y Roger Casasalatriste. Diseño de audio y postproducción, Landho Audiovisual Solutions. Diseño gráfico, Carlos López Lumbreras. Idea original y dirección, Roger Casasalatriste. Y como siempre,